Ok. Bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias a todas y todos por estar con nosotros. A nombre de la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas AC, la MEP, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta presentación del libro No Solo, sino del maestro Adrián Sigifredo García Jiménez. Eh, La verdad es que en AMEP nos interesa mucho promover la producción literaria eh, de los autores mexicanos. Comentábamos que a veces no tienen siempre el apoyo que podían tener y bueno, pues con muchos esfuerzos, en muchas ocasiones, pues van produciendo sus, sus libros o su participación en revistas. Y entonces a nosotros nos interesa por un lado, promoverlos y por otro lado, difundirlos, ¿no? Y bueno, esta tarde-noche nos va a tocar presentar un libro de un buen compañero y amigo, Sigifredo García, que bueno, él hace poco sacó, ¿verdad? Y tenemos también unos invitados de lujo. Ahorita me voy a permitir presentarlos. Y bueno, pues sin más, y antes de presentarlos, déjenme rescatar una reflexión de Jorge Luis Borges. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Pues como verán, en un país donde pues no siempre hay toda la cultura de la producción del libro y más en este momento en donde mucha gente, sobre todo los jóvenes, pues están metidos en las redes sociales, pues la verdad es que para nosotros sí es muy importante el promover la lectura de los libros, no se diga la producción de los libros, inclusive en el campo de la psicología, pues es muy valioso el poder leer libros de autores de Europa, de Estados Unidos, de otros países, pero bueno, hay poca producción de autores mexicanos y bueno, pues sí, por eso es que nos interesa promover los trabajos de los compañeros, ¿no? Y las compañeras. Y bueno, pues como les mencionaba, me voy a permitir presentarles al autor del libro, el maestro Adrián Sigifredo García Jiménez. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Es maestro en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica por la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado como docente en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad del Valle de México y en otras universidades locales. Ha sido invitado a diferentes congresos y jornadas académicas en diferentes instituciones educativas, de salud y civiles. Es cofundador de la revista de temas de psicoanálisis Non Nominus, escritor de varios ensayos publicados en diferentes medios académicos, coordinador de seminarios de revisión y de textos psicoanalíticos y también practica de clínicas privadas y supervisor de casos clínicos. Bienvenido, Sigifredo. Muchas Eh, gracias, un gusto y agradecido por el espacio, nuestro Pepe. Ok. También nos da mucho gusto presentar, unos ya lo conocen, toda una figura en el campo del psicoanálisis, al doctor Eli Morales Asensio, quien va a ser uno de los comentaristas. Y bueno, Eli tiene la licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en teoría psicoanalítica por el Centro de Investigación y Estudios de México, es maestro en psicoanálisis campo freudiano por la Universidad de París 8, doctor de Estado en Filosofía y Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Realizó una estancia postdoctoral en el programa interdisciplinario de estudios de género del Centro de Estudios Sociales del Colegio de México. Realizó sus prácticas clínicas en la clínica de Laborde con Félix Guattari y Jean Oury en Francia. Ha impartido clases de maestría y doctorado, pues como ven, en muchas universidades, en la Iberoamericana, en la Anáhuac, en la Universidad de Guadalajara, en la Autónoma de Puebla, en la Veracruzana, en el estado de Morelos, de Querétaro, en la del Estado de México, en la Autónoma del Estado de Durango,
en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la propia UNAM, en el Círculo Psicoanalítico Mexicano y en el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos. También ha trabajado como docente y realizado conferencias en diversos países como Francia, Inglaterra, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica y Ecuador. Ha sido coordinador académico de la maestría en estudios psicoanalíticos y del diplomado en clínica psicoanalítica en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Recibió el Premio Internacional al Mejor Posgrado por la UNESCO. Recibió el prestigioso Premio Sigourney en 2020 por 10 años de trayectoria y aportaciones fundamentales al campo del psicoanálisis. Es autor de 11 libros y coautor de al menos 35 volúmenes con otros antropólogos, lingüistas, sociólogos, filósofos y etnólogas. Sus artículos han sido traducidos al francés, al inglés y al portugués. Es psicoanalista y es miembro fundador de la Red Analítica Lacaniana, de la Escuela de la Letra Psicoanalítica y de la Fundación Social del Psicoanálisis. Como verán, pues todo un referente en el campo del psicoanálisis, Eli Morales. Y también nos acompaña el maestro Jorge Grajeda Martín del Campo, quien va también a ser comentarista de la obra. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, es maestro en clínica psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Zacatecas, practicante del psicoanálisis, es profesor universitario en Zapopan, Jalisco, fue miembro del Centro Lacaniano de Investigación en Psicoanálisis de la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Foro del Campo Lacaniano de México desde el año 2020, es titular del Colegio Clínico del mismo foro y ha publicado artículos y algunos capítulos de libro. Pues tenemos invitados de lujo esta noche y pues nos da mucho gusto. Y bueno, pues vamos a iniciar, si les parece bien. Bien, mi participación estuve pensando, más que hablar en sí mismo del texto o de algunas cuestiones que ahí vienen, que ya comentarán tanto Jorge como yo, y que me interesaría muchísimo escuchar, como estoy seguro que a muchos de los que nos acompañan. Estuve pensando más bien en hablar un poco de lo que es la relación de psicoanálisis y literatura, un poco como para encuadrar el libro, para ponerlo en un cierto marco. Además, bueno, hablar del libro ya bastante personal es lo que viene allí, como para eh, agregar un poco a eso, ¿no? Entonces, sí quisiera como más bien hablar un poquito de este vínculo entre literatura y psicoanálisis. Bien, algunos desquacerados investigadores señalan que son más de 400 y alrededor de 90 los conceptos que pueden considerarse estrictamente freudianos. Esto sin considerar aquellos que son jungianos, adlerianos, kleinianos, lacanianos y muchos otros afines. El fundador del psicoanálisis echó mano de las ciencias y las disciplinas de su época para apoyar su teoría y respaldar sus hipótesis. De hecho, por ejemplo, la palabra análisis que toma para bautizar su propuesta tiene su fuente en la física, en la química y en la biología analítica de su época. El análisis es descomponer o separar. Entonces, la literatura, por su parte también, fue una influencia particularmente utilizada en la construcción de su nueva terminología. La mitología griega se hace patente en nociones que hoy gozan de una gran popularidad, como son Eros, Thanatos, Narciso y Falo. Este último, si bien muchos lo señalan en un origen eh, griego, también hay quienes ponen su raíz en lenguas proto-indoeuropeas, ¿no? Pero el significado que me parece que es esencial y contundente sigue siendo el mismo, ¿no? Inflar o inflar. Uno de los conceptos pilares que tuvo su fuente en la tradición literaria fue, por supuesto, el de complejo de Edipo. Y complejo, o la palabra complejo, habría que entenderla no en el sentido vulgar de acomplejado o estás traumatizado, sino más bien en el sentido de algo compuesto,
de un conjunto de elementos diferenciales. De hecho, en su libro acerca de las estructuras clínicas, Joel Dor llegaría a señalar que para comprender el complejo de Edipo era necesario saber sumar hasta 3 más 1. Saber sumar esos 3 elementos diferenciales, madre, padre, hijo, más 1, ¿no? El elemento del falo como operador. Eh, Complejo también habría que entenderlo como enmarañado, difícil de asimilar o de comprender. Acerca del complejo de Edipo, 3 son las obras clásicas en las cuales se localizan sus influencias referenciales más importantes, no las únicas, pero sí quizás las más importantes. La primera, desde luego, obviamente, tiene que ver con esa obra de teatro, esa tragedia que escribiera un tal Sófocles. En eso se puede leer algo de ese lazo comunicacional que existe entre el hombre y los humanos y los muertos, perdón, y los dioses. Algo así como un designio con un ente supremo vía el oráculo. Pero en esta obra de teatro de Edipo Rey también se muestra algo contundente, que es la universalidad del inconsciente disfrazado de destino. El otro referente es, por supuesto, Hamlet de Shakespeare, en donde se puede observar que la figura y la función del padre opera más allá de la presencia del progenitor e independientemente de su persona. El padre había muerto, ¿no? Su fantasma, algo parecido a lo que sucede con el famoso caso del hombre de las ratas. Hamlet muestra algo de lo que es esto de la inhibición culpable. Y el tercer referente es una novela un tanto más contemporánea a Freud, y de la cual diría que es la novela mejor acabada, es la de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Y en esta, pues se puede observar el pacto fraterno para organizarse, más allá de las muchas diferencias y los conflictos que puede haber entre los hermanos, en contra de la figura tiránica del progenitor, ¿no? En contra de esa figura feroz. Es decir, algo que se revela en esta novela de Dostoyevsky es el deseo parricida. Este tríptico escritural demuestra a Freud, entre muchas otras cosas, el carácter de atemporalidad y universalidad del entramado edípico. Atemporal porque la obra de teatro de Sófocles se estima que se estrena alrededor del año 429 a.C. en el Teatro de Dionisios. El texto de Hamlet es publicado en 1623 y la novela de Dostoyevsky ve la luz en 1880, está un poquito más contemporánea. Y también muestra este tríptico el carácter universal de este complejo. Universal porque la novela, la obra de teatro, perdón, se encuentra dentro de lo que es la Grecia clásica. El texto de Hamlet se encuentra en la monarquía danesa, o se enmarca en la monarquía danesa, aunque es escrito por un inglés. Y los hermanos Karamazov tienen su contexto en la Rusia zarista, que se encontraba en medio de una gran industrialización y una hambruna. La tragedia y la novela, como géneros literarios, se engarzan en aquello que Freud denominó la novela familiar del neurótico. Y puede decirse que no únicamente del neurótico, sino la novela psíquica de todo sujeto existente. Novela en cuanto a entramado de tensiones inconscientes que no están apegadas a una realidad, ¿no? O una supuesta realidad, sino ficcionadas para ser comprendidas, pero que atañen a la propia historia, a los enigmas del origen. Si se pertenece o no a un cierto linaje, si es esta o no mi familia, y a las preguntas acerca de si son esos mis padres y si me quieren. También tienen que ver con los deseos reprimidos, conflictos fraternos, disputas entre hermanos, la prohibición del incesto, el asesinato del padre o del padre de la otra. Y, por supuesto, también tiene que ver con el destino. ¿Cuál es la finalidad y el desenlace del protagonista? Ser héroe o villano, salvador o mártir, exiliado o acogido, etc. Y son también entramados
porque requieren ser narrados, relatados, analizados, y hablando particularmente de la clínica analítica, y en el mejor de los casos, concluidos en un desenlace que implique la apropiación de la historia y una resolución declarativa, no sé si valdría decir declaración de autor, articulada tanto al deseo como a su ética. La novela literaria es una narración escrita. La novela familiar en el psicoanálisis es una narración oral, pero en ambas se encuentra dialogado eso llamado la naturaleza o la condición humana y lo simbólico, la metáfora. En la práctica analítica, en su praxis, el psicoanálisis se encuentra su texto. Es en el discurso del analizante donde se despliega todo el guión, el argumento de sus desventuras y de sus vicisitudes, de, de sus malestares y de sus dolencias, pero también sus anhelos y sus ilusiones, sus conquistas y sus apuestas por la posibilidad de que no se está sentenciado a un destino inevitable o a sufrir irrevocablemente de una cierta manera. De hecho, me parece que el inicio de un análisis en sí es un intento por modificar eso supuestamente inevitable. La literatura se presta así al psicoanálisis y a su aplicabilidad como excusa. Y aquí creo que vale mucho la pena ir también a la raíz de la palabra. Excusa es una palabra que tiene su fuente en dos vocablos latinos. Ex, que significa fuera o libre, y causa, que es causa, motivo o cargo. De este modo se entiende la excusa como fuera o libre de cargo, o fuera o libre de motivo. Bien. A ver, se presenta la literatura como excusa porque viene sin tener una intención, viene a mostrar o a ofrecer algo que tiene que ver con esa naturaleza, con eso esencial del ser humano. Pero también se utiliza, la palabra excusa se utiliza con varias acepciones. Por ejemplo, una puede ser sin una intención, por ejemplo, como cuando se dice, cuando se está haciendo, vine únicamente con la excusa de saludar. También se puede utilizar como excepción, ¿no? Como, por ejemplo, la frase esta de todas las personas son malas, excusando a los niños. Y tiene también una connotación, una utilización de liberar de cierto cargo, de cierta responsabilidad, particularmente en el campo jurídico, como cuando se habla del excusado, ¿no? Es decir, de la persona del acusado que ha sido liberado de lo que se le denuncia, de la culpa. La literatura se presta al psicoanálisis y a su aplicabilidad también como pretexto, es decir, es texto previo, ¿no? Es algo que pretende ir a un edificio que se desarrolla un tanto más adelante. La potencia de la literatura se revela en su fin. Este es entretener. En esa entretención, en ese tener vale decir entre líneas, lo que se dialoga entre el autor y el lector. Freud lo tenía claro y el psicoanálisis no es indiferente a esto. Es en el fondo, más que en la forma, en donde la literatura habla de lo humano. La forma podrá interesar a los académicos ortodoxos, a los editores, a los correctores de estilo, pero el fondo interesa y convoca al lector, sea este o no psicoanalista. Y es teniendo en cuenta que el fundador del psicoanálisis, y es teniendo en cuenta todo esto, que el fundador del psicoanálisis no deja de enfatizar la importancia de incorporar a la literatura universal como un requisito medular eh, para quienes se interesa formarse en su campo. Son muchos los artículos en los que Freud abordó la mancuerna en literatura psicoanálisis.
Sería ocioso mencionar todos o siquiera intentar hacerlo. Pero haré referencia a algunos, a uno en particular, que me parece eh, que apareció, perdón, inmediatamente después del término de la Gran Guerra y que puede considerarse extensivo al conjunto de textos agrupados en eso que se llamó los trabajos sobre metapsicología, eh, en donde se encuentran también escritos tales como Pulsiones y Destinos de Pulsión, La Represión, Inconsciente, Duelo y Melancolía, entre otros. La Primera Guerra Mundial, ocurrida entre 1914 y 1918, le mostró al mundo, no solamente a Freud, que pese a la evolución y a los avances de las civilizaciones, algo primitivo e indomesticable subyace en las honduras de la naturaleza humana, y que si bien la cultura y la educación son un intento de pulcritud y ascetismo social, sus grietas se resisten a todo enjarre antiséptico. El conflicto bélico volvió a mostrar, como lo hace penosamente hoy en nuestros días, que los adelantos tecnológicos no solo apuntan a la ilusión de bienestar y progreso, lo hacen también al malestar y a la arcaica mascarada de violencia destructiva. A este propósito, por ejemplo, hay un texto de 1915 se llama De Guerra y Muerte, en el que Freud señala algo de esta ilusión que se derrumba, esta ilusión de progreso social que se derrumba precisamente con la aparición de la guerra. Pero el texto que quiero hacer referencia, ese que lleva el título de Das Unheimlich, ahí disculparán la mala pronunciación, publicada en 1919, inmediatamente después del término de esta guerra. Esta palabra alemana, bueno, la palabra alemán Heimlich, eh, significa o remite a la cuestión de lo familiar, pero lo familiar no como familia, que en alemán sería familia, y tampoco como parentela, que sería Bertrand en alemán, sino más bien aquello hogareño, conocido. Pero su negativo, el unheimlich, no solamente hace referencia a eso que no es familiar, sino también a lo terrorífico, a la espeluznante amenaza estremecedora, tal vez como esa que aparece tras una guerra. En español este texto se tradujo con dos títulos, ¿no? Uno fue Lo Siniestro y el otro fue Lo Ominoso. Y hay algo curioso acerca también del significado de estas palabras. Siniestro, literalmente también lo que significa es mano izquierda, ¿no? Eh, de ahí que le dieron a diestra y siniestra. Pero ha tenido un viraje, ha tenido un desvío muy interesante, en el que siniestro ya no solamente es esto de la mano izquierda, sino que ya es opuesto no a la derecha, sino a lo derecho, es decir, a lo recto o a lo correcto. En ese sentido, lo siniestro ha tomado este tinte de nocivo o lo dañino. El otro título, que es el que está en las horas de amor mutuo, es el de lo ominoso, que también tiene su importancia. Ominoso, de latín ominus o homine, significa abundancia y lleno de presagios. Después de hablar de significado de la palabra y de hacer un recorrido sobre los malestares que generó la guerra, Freud llega a señalar en este texto del ominoso que entender este concepto implicaría aquella suerte de espanto que afecta a las cosas que nos son conocidas o familiares desde tiempo atrás. Para explicar esto, vuelve a echar mano de la literatura y después de revisar autores como Ernest Hoffmann, particularmente los textos de Los Elixires del Diablo, también revisa a Mark Twain, a Oscar Wilde, entre otros, señalaría que algo así como si el afecto de un impulso emocional es convertido en angustia por la represión, entonces entre las formas del angustioso se encuentra eso conocido, familiar, que retorna pese a la represión misma
bajo la pantalla de lo extraño, del horror, y eso sería lo ominoso. Se entiende entonces fenómenos como los del horror del doble o del otro yo, que me parece que sería esto que puede decirse chistosamente como el gemelo fantasma, el gemelo malvado, mejor dicho, o el gemelo extraño. Y también el hecho de que ciertas situaciones, personas o sustancias como el alcohol, las drogas o la dopamina en exceso suscitada por cualquier excitación, saquen lo peor de nosotros. Y no es que eso peor no haya estado ahí desde hace mucho, pero pero se tenía que mantener sepultado, se tenía que mantener oculto, o esa era la ilusión. Otros analistas hicieron lo propio en la articulación con la literatura desde sus postulados y trincheras. Jung, en su propuesta de los arquetipos, señala elaboraciones colectivas como las de el héroe, el anciano, la madre, el padre, Dios, el diablo, la sombra, etc., y que se encuentran presentes en todo compendio biológico clásico. Adler, en su psicología teleológica, señala que a un complejo de inferioridad arraigado en un sentimiento innato, le sigue una lucha por la superación y la conquista del éxito. Y que esto es observable también en muchas obras clásicas, sobre todo particularmente en las epopeyas. Luandra Salomé, quien fue la primera mujer aceptada en el círculo psicoanalítico de Viena y de quien Nietzsche se enamoró profundamente. De hecho, hay una foto, esta fue curiosa, hay una foto muy chistosa en la que sale el esposo de Luandra Salomé, sale Nietzsche y sale ella en una carreta con un látigo. Curioso. Luandra Salomé escribió sobre la libertad y la autonomía, cosas que ejercía plenamente en su vida personal y escribía con un estilo académico y mucho activismo político vanguardista, siendo ella misma un ícono de la mujer liberada de roles y convencionalismos sociales tradicionales de su época, incluso también actuales. Sus escritos fueron muy influidos por poetas y escritores románticos de la época. Quisiera darle una mención particular a Jacques Lacan, ya que lo que quiero comentar al respecto guarda mucha relación con algunas cuestiones entrelineadas en mi texto. Para no extenderme de más, solo me ceñiré a dos referencias literarias que el analista francés toma como pretextos para su enseñanza. La primera, y retornando a la obra trágica y a Sófocles en particular, es la obra de teatro de Antígona. Lacan le dedica todo un apartado en uno de sus seminarios, y no cualquier seminario, aquel de la ética del psicoanálisis, efectuado entre 1959 y 1960. Eh, de su estudio brota la famosa y provocadora frase pregunta: ¿has actuado conforme al deseo que te habita? Y Antígona, hija de Edipo y de Yocasta, madre de su padre, de ella, evoca en Lacan la idea de asumir el deseo. De que hay que tener el deseo no como esta cuestión de lo que te apetece o lo que se quiere, sino más bien como aquello que inflama el ser. Asumir el deseo incluso más allá del interdicto y sus consecuencias, pero no como un acto arbitrario, transgresivo, ni mucho menos violento, sino como algo que dé significación a la existencia y sus insoportables emerismas. El otro texto, al que también Lacan le dedicaría todo un seminario en 1959, es el cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe, publicado en 1844. Con las aventuras del caballero Auguste Dupin, o Dupin, se inaugura el género policíaco clásico, al que le seguirían otros personajes como Sherlock Holmes, Hércules de Poirot, entre otros. El intérprete investigador, aún en esa época no era muy conocido el término detective, resuelve casos haciendo uso de su inteligencia y perspicacia, pero lo hace
Pero lo que me gustaría, perdón, resaltar es que el hecho de que Dupont no era ni policía ni criminal, aunque entendía muy bien la manera de pensar de uno y otro y sus lógicas. Este no ser ni criminal ni policía era lo que le permite tomar una muy particular posición entre los lugares de la ley, el saber y la verdad, y los entramados tejidos que hay entre estos lugares. De igual manera, el análisis que Lacan hace de este cuento permite también repensar las implicaciones, los cruces que puede haber entre el acto criminal y la ley. Eh, un dato también para dejarlo ahí como dato curioso es que Dupin, aún siendo un personaje parisino ficticio, eh, se dice que Lacan se inspiró, o esta es una de las hipótesis, se inspiró en la palabra inglesa Dupin, que significa engaño o timo, ¿no? Timo de timar. Es una cosa curiosa. Como sería de esperarse en una situación de reciprocidad, la relación entre psicoanálisis y literatura no es un callejón unidireccional, sino una autopista de dos sentidos, de ida y vuelta. Y así como el psicoanálisis se ha servido de la literatura para sus intereses, también la creación literaria ha tenido en el psicoanálisis una fuente de inspiración. Al margen de autores enmarcados dentro del ámbito académico y científico, en los que se incluyen nombres como los de Nietzsche, Einstein y Theodor Alonso, hasta llegar a Claude Lévi-Strauss, Camus, Jean-Paul Sartre, Foucault, Derrida, pasando por existencialistas, humanistas, estructuralistas, postestructuralistas y buena parte de los postmodernistas, llegando incluso a autores tan antagónicos, ¿no? Como lo son Judith Butler y lo que representa para el feminismo y la teoría queer, y un tal Warren Farrell y su supuesto masculinismo. Eh, Al margen de ellos, no son pocos los dramaturgos que en sus letras artísticas han implicado al psicoanálisis. Uno de los más célebres, me parece, si no es que el más célebre, es aquel de James Joyce, quien supo desplegar en sus páginas, particularmente en el Ulises y en Finnegans Wake, un discurso con la densidad y la espesura de los contenidos oníricos, con el asalto de las ocurrencias, con el infinito eslabonamiento de las libres asociaciones, con la viscosidad del alma balbuciante. Yo reconocía y respetaba la figura de Freud, pero fue con Jung con quien se acercó cuando su hija, Lucia Joyce, que era bailarina profesional y también escribía, estuvo aquejada por malestares anímicos. Mm, Jung le respondió, bueno, cuando Joyce se le acerca a Jung, diciéndole, compartiéndole unos textos de su hija y diciéndole que prácticamente escribía igual y que la literatura podía ser un apoyo para ella, Jung le hace un comentario, no sé si decir intervención, que me parece que es muy interesante. Le dice Jung, sí, pueden parecerse mucho, pero ahí donde usted nada, su hija se ahoga. Es también conocido el caso del checo-irlandés Milan Kundera, quien en su afamada La insoportable realidad del ser y en el libro de los amores ridículos ahonda temas como el del retorno, la repetición y los sueños, siempre mirando de reojo a la práctica del diván y de la escucha flotante. También es conocido en los casos de los argentinos Jorge Luis Borges con su Alé, publicado en el 49, merodeando los imposibles del infinito, la identidad y la inmortalidad. Se sabe que Borges asistió también a un proceso analítico. Julio Cortázar también explorando en sus textos los parajes del inconsciente, los sueños y la represión sexual, entre otros temas.
entablando así un diálogo interdisciplinario entre su escritura y el psicoanálisis. También aparece el parce colombiano, Gabriel García Márquez, Gabo para los compas, eh, quien decía tener cierto temor acerca del psicoanálisis por el riesgo de revelarlo todo, cosa que, dicho sea de paso y afortunadamente, es imposible. Eh, pero él decía que la escritura era en sí un psicoanálisis, y en sus 100 años de soledad recorre las ambivalencias de los lazos genealógicos y los secretos familiares. Por otro lado, hay asimismo escritores que se pronunciaron desde la animadversión. El caso del controversial y polémico autor ruso nacionalizado estadounidense y suizo, Vladimir Nabokov, eh, quien consideraba el psicoanálisis como una tiranía de los sueños y un fenómeno popular de masas, se declaró un ferviente opositor de la teoría freudiana por considerarla inútil para explicar la complejidad humana. Sí, el escritor de nada más y nada menos que Lolita. Por supuesto, las plumas mexicanas no han sido indiferentes al paradigma inaugurado por Freud. Se podría comenzar por la obra mexicana más leída y uno de los escritores hispanoamericanos más importantes, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Es bien conocido que las cuestiones ahí desplegadas en relación a la muerte, los sueños, la realidad psíquica, tocan preceptos freudianos, pero creo que uno de los puntos nodales es lo que tiene que ver con el padre, más preciso, con el padre de la horda, poseedor de todas las mujeres. Al igual que en Hamlet, y en el caso del hombre de las ratas, se muestra que la figura del padre se muestra en el texto de Pedro Páramo, que la figura del padre, su función y su operatividad tienen vigencia más allá de la vida de éste, aún sea en una construcción fantasmal o fantasmática. Por otro lado, en junio del 77 hubo una entrevista que un escritor y periodista llamado Joaquín Soler Serrano hizo a Octavio Paz. Esta entrevista se dio luego de que México y España retomaran lazos tras la Guerra Civil Española. Y la charla que se hace entre ellos se va centrando en el famoso ensayo El laberinto de la soledad. Octavio Paz señala que gran base para ese escrito estuvo precisamente en el psicoanálisis. Pero no solamente El laberinto de la soledad. Otros textos del Nobel mexicano tienen también ese puente. Está La llama doble, amor y erotismo, Eros y Psique, o El arco y la lira. Este último texto, por cierto, o de este último texto, Eli Morales hizo un estudio muy interesante que se encuentra, eh, no recuerdo si en sujeto en el laberinto o sujeto en la estructura, ya nos confirmará, ya nos aclarará Eli Morales, pero hay un texto muy interesante que se llama El diván y la lira. Mm, no solamente Octavio Paz, otros también acudieron a esta convocatoria. Carlos Fuentes con su aura y esta narración en segunda voz que remite al doble, al otro yo, ya mencionado en Luminoso. Y están también los tres Josés de la narrativa mexicana que escriben sobre el enamoramiento en la infancia, con el complejo de Edipo como telón de fondo, en los libros de las batallas en el desierto y el principio de placer de José Emilio Pacheco. También escriben acerca del erotismo adolescente y adulto, con la ambivalente mancuerna de amor-odio que se da entre ellos, muy presente en los textos de La tumba y Ciudades desiertas de José Agustín. Y se encuentra también la cuestión de la muerte, la transgresión y la ley. Eh, esto en los textos de El luto humano y El apando, de José Revueltas. El vínculo también está presente y se hace poesía
en la prosa cotidiana y melancólica de Jaime Sabines, oscilante entre eros y thanatos. En los versos cotidianos de Javier Sicilia, antes de que la inseguridad y el asesinato de su hijo acallaran su producción, junto con el "Estamos hasta la madre", que exclamaba con impotencia y rabia ante un gobierno corrupto e inoperante. Está también en la lírica de Pita Amor, cuya poesía es tan desafiante y seductora como lo era ella misma, entregada a las pasiones sin miramientos ni reservas, sin importar que el otro de sus amoríos igual se tratara de un sexagenario, teniendo ella 18, políticos o artistas, y que remite a un, la mujer Barrada, eh, es no toda frente a la función fálica de un tal Jacques Lacan. Pita Amor, atormentada por la muerte de su hijo al año de nacido, y por la culpa, ya que lo había entregado a su hermano al nacer. También se encuentra en la crónica de aquella infame y fatídica noche del 2 de octubre en Tlatelolco, que no se olvida, que nuestra princesa Poniatowska narra con desgarro y también en el abrazo que le extiende tanto a Diego Rivera como a Leonora Carrington, por más que hubiera una diferencia eh, sufrida que caló entre ellos. Además, eh, Elena Poniatowska algo conocía acerca del psicoanálisis por su relación con los surrealistas. Recientemente también algo se puede leer de este vínculo en los textos de Valeria Lucelli, que aborda el trauma y la crueldad del fenómeno migratorio, particularmente entre Estados Unidos y México. Ya para finalizar, no quiero mucho tiempo. Después de todo este recorrido, no me resta sino mencionar que este libro intenta colocarse en la ladera de una autopista, en esa autopista de ida y vuelta que hay entre el psicoanálisis y la literatura, consciente de que en esa ladera se corre el riesgo de ser atropellado o sufrir algún tipo de percance. Bien, eh, pero intento establecer en este texto un diálogo entre la historia ahí desplegada, una historia algo personal, y quien se anima y tenga la intención de leerla. Muy bien, hasta aquí mi intervención. Cedo ahora la palabra. Si le parece bien, maestro Pepe. Sí, efectivamente, muchas gracias por tu comentario, Sigifredo. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a los comentarios que tiene nuestro compañero Jorge Grajeda. Bienvenido, Jorge, y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, maestro José Gutiérrez, Sigifredo. Un gusto estar aquí con ustedes para compartir estas ideas, ¿no? Y pues, ¿qué les puedo yo decir que no haya dicho ya Sigifredo, ¿no? Tremenda muestra de erudicidad de su parte, la manera, diría yo, tan prolija que tuvo eh, para tomar todas estas referencias literarias y utilizarlas para su propósito, que fue la escritura de este maravilloso libro. Eh, a propósito del texto, quizás algunos ya tuvieron oportunidad de leerlo, o por lo menos el primer capítulo, ¿no? El primer capítulo, que me parece de los más impactantes, Deudos. Ese primer capítulo, eh, pues creo que está accesible para todos los interesados, no necesariamente, eh, aunque no hayan conseguido todavía el libro, ¿no? Entonces, bueno, este libro, este texto se arma de una manera, diría yo, muy honesta de parte de Sigifredo. Muy honesta en el aspecto de que se siente como estar en un café con un amigo. En cada línea, cada párrafo que ustedes puedan leer de este libro, se siente con una naturalidad, no sé ni cómo decirlo, una naturalidad tremenda. Eh,
te sientes, digamos, identificado con el contenido, con la historia, con el protagonista sobre todo, ¿no? A lo que voy con esto es que justamente cómo hablar de un libro que está armado de esta manera sin remitir a la propia experiencia, ¿no? A la propia experiencia narrativa, eh, pues de cómo es que yo estoy aquí con ustedes presentando o hablando de este maravilloso texto. Eh, un día simplemente Sigifredo me llama, ¿no? Me llama para invitarme a leer el texto, me lo presentó, lo estuvimos dialogando, lo estuvimos hablando, me estuvo compartiendo eh, aquellas impresiones que él tuvo o, o que tiene todavía, aquellas impresiones que le permitieron ir como armando este texto. Sepan que Sigifredo me dio clase en la licenciatura, en la universidad, ¿no? Entonces, hay algunos fragmentos de este texto que me resuenan, algunas historias que me tocó vivir, que me tocó presenciar. Algunas ya cuando iba de salida de la universidad, otros durante mi estancia como estudiante, etcétera. Entonces, después, otro día, cualquiera me llama y me pide nuevamente, pero ya no solo leerlo, sino estar aquí con ustedes comentándolo, ¿no? A mí me dio mucha alegría, me dio mucha emoción poder presentar algo que no es solamente un producto, sino que es la mano que lo entrega, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir, le tengo mucho aprecio a Sigifredo, llegamos a compartir muchas cosas, ahora podré considerarlo un amigo, ¿no? Y a partir de eso, yo estaba pensando justamente, bueno, ¿qué carajos es presentar, no? O sea, ¿qué tengo yo que decir? ¿Qué tengo yo que abonar a esta presentación? ¿Se puede? Me preguntaba yo si es posible, si se puede hacer una presentación. Eh, la mejor conclusión a la que pude llegar es que no hay manera. Lo más que puedo hacer aquí, en este escenario con ustedes, es ser un representante, representar. Estoy representando algo en relación a este libro y esta representación tiene que ver con algo mío que se jugó en esta lectura. Creo que es el mayor aporte o lo mejor que puedo hacer, lo mejor que puedo hacer aquí con ustedes hablando de esto, ¿no? Eh, este primer capítulo, Deudos, a mí me pareció maravilloso. No voy a hablar de todos los capítulos, pero este primero me llama la atención, especialmente me convoca, porque llevo ya unos años trabajando, estudiando el tema del duelo, la pérdida por un lado, la melancolía por otro, ¿no? Eh, conforme yo iba leyendo este primer capítulo, no pude evitar retomar un fragmento de un texto de un psicoanalista británico, Darian Leder. Me refiero al texto La moda negra, ¿no? Duelo y melancolía. Lo que se hace interesante de este psicoanalista, Darian Leder, él lo plantea así, él estaba investigando el tema también y no encontraba referencias, se complicó mucho ir encontrando producción académica, producción científica del tema y cierto día este hombre pues va a la librería local a buscar material de lectura y de pronto llega al pasillo de ciencia ficción y ahí dice Darian Leder, ahí encontró lo que estaba buscando, ¿no? Eh, no era necesariamente una producción académica, no era necesariamente un producto gestado en la universidad, lo que le permitió a Darian Leder avanzar su investigación. Él lo encontró en el pasillo de la ficción. Y lo que se me hace llamativo, y creo que tiene un poco de relación con esto, Sigifredo no se cansó en indicarme, ¿no? Que este era un texto que no era académico. Este texto tenía más un talante a modo de ficción. Y por eso lo traigo a colación. Eh, porque, aunque es un texto que está armado a modo de una ficción, quienes ya lo leyeron, quienes no, los invito encarecidamente a que lo lean.
se desdibuja la línea, se desdibuja el límite de lo que puede ser una realidad fáctica y una ficción. Este texto y en los capítulos que siguen, no solamente el primero que es Deudos, es una especie de tributo, si me permiten decirlo así, es una especie de tributo, es una especie de oda hacia la pérdida, hacia lo que se perdió, hacia lo que ya no va a volver. Y eso es llamativo, porque uno de los elementos que me resultaron enigmáticos e intrigantes es que no hay ningún nombre, salvo uno. A lo largo de toda la lectura, ustedes van a ir viendo que se refiere a la novia, eh, al papá de la novia, o a mis papás, o a los papás del amigo, ¿no? Pero no hay nombre, no hay nombre propio. Eso me resultó bastante enigmático. Lo que me hizo caer un poco a cuenta en relación al título, por supuesto, no solo sino, que se trata de un argumento vacío susceptible de ser llenado por otra cosa, un argumento vacío susceptible ya no solamente de ser llenado, sino donde cada uno, cada una de nosotras como lectores, creo que ahí es donde se juega el nombre, en, porque les decía yo, es un texto armado con cierta honestidad que te sientes que estás en el café, en el café con un amigo, ¿no? Conforme vas leyendo las vivencias, las historias de vida, los amigos, las parejas, situaciones, es imposible que no remita a ti tu propia historia, tus propios amigos, tus propias vivencias, porque están narradas, digamos, en el lenguaje del mexicano. Eh, y, y, y con esto no quiero que se malentienda que el lenguaje del mexicano es el español, pues sí, pues así no nos comunicamos. Eh, no, lo que trato de puntuar es que hay una lengua, a lo mejor en la verborrea lacaniana se podría llamar a lo mejor la lang, pero no quisiera entrar en detalles teóricos. Es, es un estilo muy peculiar que todos nosotros leemos y escuchamos a diario con nuestros amigos, con nuestras personas más íntimas. Y eso es lo que me pareció importantísimo. Y pensé que esa podría ser eh, una de las posibles razones por las cuales Sigifredo dejó abierto la posibilidad al nombre propio. Porque conforme uno lo va leyendo, uno se siente que es ese personaje. Eh, Ese personaje puede ser Jorge, puede tener mi nombre, claro, porque no solamente son las historias que plasma Sigifredo. Esas historias de cierta manera se anudan de una forma muy singular a las vivencias, como lo decía hace rato, que cada uno, cada una de nosotras hemos podido haber vivido. Y es un hecho eh, maravilloso. Solamente hay un nombre propio que se menciona, no voy a espolear, por supuesto, pero sí me parece importante mencionarlo porque si este libro es una especie de homenaje a la pérdida, porque hay pérdida en todos lados. Eh, a lo largo de esta historia que se narra, se puede ubicar la pérdida, la familia, los amigos, pareja, ¿no? Lo que nos hace pensar, o lo que me hace pensar a mí la importancia de este texto, uno, para que no pase, no puede pasar desapercibido, no debe. Y creo que es uno de esos libros que todos deberíamos leer al menos una vez en la vida, por la manera tan singular que tiene de tratar o de narrar lo perdido. En ese aspecto de lo perdido, es llamativo que solamente hay un nombre propio y creo que eso puede tener que ver con el orden de lo no realizado. Qué peor pérdida, qué peor, qué peor duelo que justamente aquello que no se pudo lograr, aquello que ya estaba, pero no se pudo consumar. Creo que esa es un- una forma de pérdida, una forma de duelo muy específica que puede
generar o llevarnos hacia cierta sensibilidad. Y con esto me refiero a que esta forma sensible que tiene este punto tan específico de tratar la pérdida, se encadena, se anuda o se articula a partir de un conjunto de experiencias, expectativas, si se quiere ver así. Pero los modos de resolución que tiene a lo largo de la historia de esta pérdida, creo que vale mucho la pena ser leída. Vale mucho la pena ser leída no solo por una ficción que te entretiene, que te lo pasas bien, sino que al final este libro te cambia. Por supuesto que te cambia. Eh, y no podría no hacerlo, pues me parece que toda apuesta de escritura tiene la función de producir algo en el lector, ¿no? Uno no es el mismo, el que empieza a leer, que el que lo termina. Y eso me lleva a puntuar otra cuestión que me pareció súper interesante. El final se anuda directamente con el inicio. No es un texto, digamos, que tenga un punto y aparte, ¿no? O un punto final. Es un texto que en esa última página te remite inmediatamente a la primera. Y ese hecho, conforme lo leí, a mí me dejó anonadado y lo estuve reflexionando y así fue como llegué a esas conclusiones. Sí, durante la historia hubo algo de mí que se jugó. Yo sentí dolor conforme iba leyendo algunas experiencias, con otras también sacaba risas, otras me tenían como en suspenso, ¿no? Pero lo que trato de señalar es justamente que toda repetición no necesariamente tiene por qué ser igual. Toda vuelta que se da puede llevar a producir una diferencia. Y creo que a lo mejor ahí es a donde puede apuntar este texto de Sigifredo. Esta maniobra que él hizo, que por supuesto no fue casualidad, que la última y la primera página se entrelazan, creo que puede tener esta orientación. Y por supuesto es un texto que me parece bastante recomendado eh, para pensar la sutileza de la pérdida. Y lo planteó como una sutileza, porque más allá de toda la verdura académica, teórica, psicológica, psicoanalítico, psiquiátrica, qué mejor que un testimonio. Y me parece que este texto es eso. Es la forma de testimoniar una pérdida. Es la forma de suturar. Es la forma de ver qué hacer con eso perdido. Y ese qué hacer, creo que puede decantar en este producto. Y bueno, esas serían mis impresiones, mis comentarios. Quisiera decir más cosas, pero creo que el tiempo apremia, entonces más vale detenernos aquí. Si alguien quisiera comentar o preguntar algo adelante, o bien podemos continuar con el doctor Eli Moral, como usted nos diga, maestro José Gutiérrez. Ok, pues muchas gracias, Jorge, por tus comentarios generosos y motivadores para que los que no han tenido la oportunidad de leer esta obra, pues que se puedan darse la tarea de buscarlo y es más, aquí nos podemos poner de acuerdo con Sigifredo, porque si a alguien le interesa adquirir la obra, pues ahorita al final podemos ponernos de acuerdo con Sigifredo dónde la pueden adquirir y para poderla leer, ¿no? Y bueno, pues ahora a continuación tenemos a Eli Morales. Yo me acuerdo que cuando estuve de jefe del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, pues ahí a Eli lo tuvimos de profesor invitado en la maestría de Psicología Clínica con orientación psicoanalítica. Y bueno, pues los comentarios de los compañeros eran muy buenos. Y bueno, pues hoy tenemos la posibilidad de escucharlo comentando esta obra. Bienvenido, Eli, y adelante. Bueno, buenas noches. Antes que nada, un agradecimiento a Sigifredo por la posibilidad de decir algunas cuestiones sobre su libro. Gracias, José, por invitarme una vez más a participar en
un diálogo con ustedes. También una gran alegría, bueno, con todos y todas quienes están, y pues desde México poder estar con ustedes allá en Guadalajara, mi lugar de nacimiento. Mi corazón no es nada más rojo, sino es con los colores de las Chivas. Entonces, pues mando saludos. Sigifredo, aparte de que escribes un libro muy, muy interesante, hablas casi una hora, entonces ya nos dejaste a Jorge y a mí unos minutitos, pero bueno, evidentemente esta es tu noche, y en la noche que le toca al autor, pues nada mejor que brillar como lo sabes hacer. Diré algunas cosas. Yo también, como Jorge, me di cuenta que uno de los puntos fundamentales del libro es que no hay nombres, lo que te forza a decir cosas como la persona del féretro, la persona que velábamos, mi amigo, mi pareja, hablar de los familiares, de los compas de niñez, del amigo compadre, del equipo de los Sin Miedo, del Real Dañil. Es decir, era más fácil poner nombres que todo lo que implicaba ubicar esta dimensión. Yo estoy de acuerdo, hay algo de esta dimensión del no nombre propio, porque tal vez se traten de lugares, más que el nombre propio que de algún modo fijaría, y que en la literatura ha sido muy importante, ¿no? Me parece que tú sitúas lugares, el amigo, la pareja, el compañero, el que yace en el féretro. Entonces se coloca el arquitecto, ¿no? El profesor, el maestro. Tú hablas mucho más de funciones que de un nombre propio, salvo un nombre, y yo sí lo voy a decir. Cianía Sofía, no voy a decir quién es, para que quien no ha leído lea de quién mereció tener este nombre propio. Y esto es como un guiño para que se pueda leer el texto. Para mí, tengo que decir cosas rápidas. Hay dos personajes. Quien habla, siempre hay una sola voz, que es la de, digamos, el protagonista, pero la otra voz muy presente es la de el amigo que muere. Eso pues es un poco un spoiler, pero habrá que decirlo, porque si no, no se entiende. Y evidentemente el amigo es también el protagonista. Estamos ante un libro donde aparentemente hay dos personajes, pero en realidad son alter egos. Es un libro en espejo. El amigo, el arquitecto y el narrador, de algún modo, son la misma persona. Es un libro sobre la memoria. Por lo tanto, es un libro sobre la historia. Pero me parece que las características de este libro sobre la memoria y sobre la historia es que para hablar de la memoria y de la historia, Sigifredo toma lo más psicoanalítico, que es el lenguaje. Para mí este es un libro sobre el lenguaje, y el lenguaje habla fundamentalmente del amor y la muerte. Por lo tanto, todo el libro está atravesado sobre el amor y la muerte. Pero además, Sigifredo goza de convocar un libro sobre la memoria que trata sobre el lenguaje a partir de ser lenguaje. Y entonces hay todo un baile sobre el gozo del lenguaje, y se la pasa hablando de palabras. Por ejemplo, ojalá
Guadalajara, ominoso, conturbamblales, que era súper difícil esa palabra, y hay 3 capítulos directamente sobre el lenguaje, que es el capítulo 4, 5 y 6. Tampoco les voy a decir de qué se trata, porque si no uno contaría la novela, pero hay una gran alegría en medio del gran dolor que tiene que ver con la cuestión del lenguaje. Y evidentemente el lunfardo. El lunfardo, porque no se puede no disfrutar y padecer y doler en esta novela de las palabras que tienen que ver con este invento argentino de lenguaje tan maravilloso que va del tango al nuevo doctor honoris causa Charly García, ¿no? Es un libro también sobre Guadalajara, sobre lo que implica la fuente y las chivas y las mujeres y el amor. Es un libro para mí muy inteligente porque aparentemente no es un libro de psicoanálisis porque ninguno de los 2 personajes, que es el mismo, son psicoanalistas. Solo aparece un psicoanalista, que la verdad la descripción que hace del psicoanalista más bien parece de Dupin o de Dupin, porque parece un personaje de Edgar Allan Poe. O sea, esto no se lo pierdan, por favor. Está, les voy a decir en qué página para que no se lo pierdan. En la página 29. No, bueno, la descripción del psicoanalista, espero que no sea así tu psicoanalista, porque si no, qué impresión. Pero son dos hombres que se analizan, que tienen su propio psicoanálisis. Algo que me parece muy interesante es que los 2 personajes son analizantes, es decir, tienen una experiencia analítica. Y a partir de ahí es un libro de literatura que habla de psicoanálisis. Conceptos psicoanalíticos como sueño, inconsciente, deseo, angustia, censura, duelo, trabajo de análisis, función de la palabra, luminoso, denegación, los tiempos lógicos, diván termodinámico, eros, tánato, formación reactiva, otro. Y bueno, así el libro está lleno, florece de términos psicoanalíticos. Termino con esto porque pues hay poco tiempo y yo también lamentablemente me tengo que retirar. La propuesta para mí es esta. El libro de Sigifredo es como estos inventos japoneses donde se pone el agua y dentro de esa agua se pone una flor y la flor florece en medio de esta agua en una especie de jarrón de cristal transparente. A mí me parece que el agua sobre la que florece, sobre la que se abre esta flor, es el psicoanálisis, y la flor que se abre puesta ahí, como en las flores japonesas, es la literatura. Yo disfruté muchísimo el libro, no solo sino, el último capítulo es espectacular, porque es toda una construcción con no solo y después sino, que además es una frase que al protagonista se la dice su analista. Entonces, creo que este jarrón de cristal con agua, que es el psicoanálisis, recibe y permite que esa flor, que es la literatura, se pueda abrir de manera extraordinaria en este libro. Muchas felicidades. Sí.